Con el curso de obligaciones y ahora vamos a abordar el tema de las fuentes de las obligaciones. Les recuerdo que utilizamos en la base de este curso dos conceptos para poder entender las obligaciones, que estos conceptos eran la cooperación y la responsabilidad. Vamos a ver cómo esos conceptos nos ayudan ahora a entender el proceso de las fuentes de las obligaciones, que es la forma en la que las obligaciones nacen. Como les decía, tenemos dos conceptos, la cooperación y la responsabilidad, y vamos a ver cómo se manifiestan. Pertenecemos primero a un concepto general y más amplio que es el del hecho jurídico. Hecho es todo aquello que modifica la realidad. Un pensamiento no es un hecho, simplemente es eso, un pensamiento. Cuando pasamos a la acción, ya sea voluntariamente, ya sea por cuestiones accidentales, pero hay una manifestación en el mundo real, humano o por la pura naturaleza, entonces hablamos de hechos. Estos hechos no siempre tienen relevancia para el derecho. Que llueva un día, en principio no tiene una relevancia jurídica. Algún accidente puede tener una relevancia jurídica cuando activa, por ejemplo, un seguro. Entonces, dentro del mundo de los hechos vamos a distinguir algunos que son relevantes para el derecho y algunos que no lo son. Dentro de este mundo de la relevancia para el derecho, que es el hecho jurídico, vamos a entender dos conceptos. Recuerden, cooperación y responsabilidad. La cooperación, dijimos, está vinculada directamente a la voluntad de actuar. Y eso entonces se va a manifestar a través del acto jurídico. Deseamos cooperar, ponemos voluntad en ello, celebramos entonces actos jurídicos. Y dentro del acto jurídico tenemos, dentro de la doctrina alemana, una subespecie del acto jurídico que es el negocio jurídico. Ya veremos en su momento cuáles son las diferencias principales entre un acto jurídico y el negocio jurídico para esta doctrina alemana. Pero básicamente se refiere al grado de voluntad que nosotros debemos poner para la celebración de un acto jurídico. En un acto jurídico normal, por ejemplo, en un matrimonio, simplemente se manifiesta una voluntad de aceptar o no y viene toda una serie de consecuencias legales que ya están preestablecidas por el derecho. Mientras que en un negocio jurídico uno detalla, por ejemplo, cuando uno celebra un contrato de compraventa, un contrato de financiamiento, va uno detallando y celebrando cada una de las cláusulas. Puede imponer ciertas modalidades, puede imponer condiciones. E insisto, en un acto jurídico, de acuerdo a la doctrina alemana, no, simplemente se acepta o no se acepta, lo que podríamos llamar también en algunos casos los contratos de adhesión. El hecho jurídico en sentido estricto vamos a concebirlo como estos actos de responsabilidad. Recuerden, cooperación y responsabilidad. En la cooperación hay voluntad y en la responsabilidad puede haber actos que son voluntarios, pero hay una responsabilidad que va más allá de la intención o no de celebrarlos. Por eso hablamos de actos que vienen de la naturaleza, actos que vienen del hombre. Actos de la naturaleza, como te les comentaba, el hecho de que haya un temblor que active una serie de seguros, implica un acto estrictamente hablando de la naturaleza que va a tener una repercusión jurídica. Mientras que actos del hombre podemos distinguir dos clases. Actos necesarios, por ejemplo, cuando un niño alcanza la mayoría de edad, es forzosamente mientras se mantiene vivo, pues llega a los 18 años, se adquiere un estatus jurídico diferente. Mientras que hay otros que son innecesarios, es decir, como cuando se comete un ilícito. Ahora bien, dentro del proceso de clasificación de las fuentes, vamos a encontrar tres básicas en cuanto a la forma de la voluntad. La unilateral, que puede ser unipersonal, es decir, una sola persona emite una voluntad, como cuando otorgamos testamento. Yo, testador, digo que quiero que se haga con mis bienes directamente. Es una sola voluntad que va en una sola dirección. Pero puede haber pluripersonales. A ver, no nos confundamos. Unilateral quiere decir que la voluntad no es que salga necesariamente de una persona, sino que va en una sola dirección. El testamento va del testador hacia los beneficiarios, que pueden ser herederos o legatarios. Mientras que en el pluripersonal, varias personas van en el mismo sentido, como cuando se lleva a cabo una constitución de un régimen de propiedad en condominio. Esto contrasta entonces con lo que es bilateral. Ahí hay dos voluntades o más que van en sentidos opuestos. Cuando compro, yo compro y otra persona vende. Entonces van en sentidos opuestos y se encuentran celebrando un acto jurídico. Mientras que también puede haber actos que son plurilaterales, es decir, intervienen más de dos voluntades. Por ejemplo, en un caso de una cesión de deuda, pensemos que una persona tiene un contrato de hipoteca, es decir, debe dinero por una propiedad que adquirió y está grabada dicha propiedad
y en algún momento alguien le ofrece mejores condiciones para poder celebrar su hipoteca. Entonces, tengo que cancelar la primera y otorgar la segunda. Y esos actos se pueden realizar en una sola operación. Entonces, ahí hay tres voluntades. Una primera en donde se cancela la deuda, esta nueva empresa paga al primer acreedor y después hay una celebración de un nuevo acto jurídico que es la nueva hipoteca, ¿no? Entonces, ahí hablamos de actos plurilaterales. Ahora bien, una de las fuentes principales de las obligaciones es el contrato. Como yo les decía, dentro de las fuentes, este acto bilateral encuentra voluntades y esas voluntades se manifiestan a través del contrato. En el Código Civil de la Ciudad de México encontramos esta definición. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, que sería el género, el convenio, y los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos tomarían el nombre de contratos. No obstante esto, aunque la terminología aquí puede parecer clara, en realidad las reglas de interpretación de los contratos nos llevan a que con que la voluntad sea clara, no importa cómo lo nombremos, si lo nombramos convenio o lo nombramos contrato, mientras sea clara la voluntad, tendrá los efectos correspondientes. Ahora bien, hay algunas críticas que podemos hacer a esta definición que nos otorga el Código Civil. Una es que omite ciertos efectos. Nosotros veíamos que se crean, se transmiten derechos y obligaciones, pero también hay ciertos contratos en donde puede haber una conservación de los derechos. Por ejemplo, cuando se celebra un reconocimiento de adeudo, ese reconocimiento de adeudo tiene un efecto que es interrumpir la prescripción. Y este efecto no estaría previsto en la definición que acabamos de ver del Código Civil. También, mediante un contrato pueden crearse personas morales y ese efecto tampoco está previsto en esta definición del Código Civil. También pueden constituirse derechos reales y tampoco está previsto en la definición que nos da el Código Civil. Y finalmente también puede crearse una figura de representación legal y esta tampoco está previsto en la definición del Código Civil. Insisto, solamente son críticas en el sentido de que es un poco incompleta la definición que nos da el Código Civil a la hora de definir el convenio y el contrato, pero es claro todos los efectos que puede tener un contrato a la hora de que revisamos el resto de la legislación. Ahora bien, para que exista un contrato, tiene que haber primero una existencia de este. Para que exista este, tiene que haber dos elementos principales, y esto nos lo dice el artículo 1794. Debe haber uno, un consentimiento y dos, un objeto que pueda ser materia del contrato. Aquí ponemos unos asteriscos con otro elemento que es el de la solemnidad. Originalmente hubo varios actos o varios contratos que tuvieron el carácter de solemnes, así como cuando nosotros observamos, por ejemplo, el matrimonio, que es un acto que debe ser solemne y cuya solemnidad, en el caso del matrimonio civil, consiste en que sea presidido por un oficial del registro civil. Si el oficial del registro civil no se encuentra presente, entonces no podemos hablar de que se haya celebrado un matrimonio válidamente, ¿no? No existe el matrimonio. Celebrar un documento que nosotros nombramos contrato de matrimonio y que se firme, no importa que hubiera muchos testigos, pero sin la intervención de este oficial del registro civil, no tendría absolutamente ningún efecto porque no nacería como acto jurídico. Sin embargo, los contratos digamos que fue avanzando un proceso de favorecer la voluntad de las partes y se fueron eliminando estas necesidades de solemnidad, por lo que no tenemos hoy en día a nivel de contratos algunos que puedan ser considerados como solemnes. Actos que sí pueden ser considerados solemnes, por ejemplo, sería la celebración del testamento que tiene que ser otorgado forzosamente ante un notario público. Entonces, prácticamente los únicos elementos que se conservan como de elementos de existencia para que haya un contrato es uno, que haya consentimiento. Recuerden que estamos hablando de los actos de cooperación y por lo tanto tiene que haber voluntad. Y dos, que haya un objeto que pueda ser objeto del contrato. Ahora bien, una vez que tenemos contrato, este contrato buscamos que sea válido, es decir, que tenga las condiciones necesarias para que surta plenamente sus efectos. Cuando no se dan estas condiciones completas, entonces el contrato adolece de algún vicio y puede, o es más bien objeto de algún tipo de ineficacia, es decir, no surte plenamente sus efectos o incluso puede ser anulado totalmente, como veremos en una sección correspondiente. Entonces, para que sea plenamente válido, tenga plenos efectos, este contrato, una vez que existe, debe tener las siguientes características. Y eso las tomamos en una lectura en sentido contrario del artículo 1795, que nos dice cuándo puede ser invalidado el contrato.
por incapacidad legal de las partes o de alguna de ellas, por vicios del consentimiento, porque el objeto, motivo o fin sea ilícito o porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma en que la ley lo establece. Si nosotros lo leemos en sentido contrario, entonces tendríamos que los requisitos de validez son que las partes sean capaces, es decir, tengan ya plenamente su capacidad de ejercicio, que estén ausentes los vicios del consentimiento, que no haya nada que esté forzando indebidamente la celebración del contrato, que el objeto, motivo, fin sea lícito y finalmente que se exprese la voluntad en la forma en la que la ley lo exige. En principio, estamos en un sistema consensualista en donde lo importante es que exista la voluntad y excepcionalmente es cuando se exige alguna forma. Es decir, la regla es que las partes pueden expresarlo en cualquier forma, verbal, por escrito, por medios electrónicos, pero excepcionalmente la ley nos va a exigir algún tipo de forma específica, que es que el caso, por ejemplo, de las operaciones sobre bienes inmuebles que nos exigen que sean celebradas ante notario público. Ahora bien, el primer elemento es un elemento muy importante, el consentimiento. Y el artículo 1803 nos dice, el consentimiento puede ser expreso o tácito. Y para ello nos explica, uno, es expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, medios electrónicos, ópticos, alguna otra tecnología o signos inequívocos. Y dos, el tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba ser expresa. Ahora bien, si yo propongo a una persona celebrar un contrato, por ejemplo, digo, oye, ¿me vendes tu coche? Y esta persona simplemente mueve la cabeza y dice que sí, ¿es expreso o es tácito? Es expreso, ¿por qué? Porque es inequívoco. Si nosotros vemos una persona que está haciendo un movimiento vertical de la cabeza, entendemos que está consintiendo, está diciendo que sí. ¿Cuándo sería tácito? Cuando le propongo yo, oye, véndeme tu coche, y lo que hace es entregarme las llaves, entonces estaríamos en presencia de un consentimiento tácito. Ahora bien, en algunos casos, que decía el artículo que leíamos, nos dice que debe ser a veces expreso forzosamente el consentimiento. ¿En qué casos el código nos exige consentimiento expreso? Pues en las figuras que tenemos aquí en la presentación. Cuando existe la novación, que veremos es una forma de extinción de las obligaciones por la creación de unas nuevas, cuando se celebra el contrato de hipoteca, cuando se renuncia a algún derecho o en el contrato de donación. Ahora bien, vamos a un tema interesante. ¿Qué pasa con el silencio? Cuando una de las partes guarda silencio, ¿es posible o no que se forme el consentimiento? Cuando el silencio produce algún tipo de efecto legal. Quien guarda silencio, como dice algún dicho, quien calla otorga. Entonces, si yo callo, es que estoy otorgando un acto jurídico en todos los casos o solamente en algunos casos. Bueno, lo que podemos decir es, el silencio solamente en forma excepcional y bajo ciertas circunstancias va a poder producir algún efecto. Primero, cuando estamos en el contexto de un consentimiento tácito, es decir, lo que mencionaba yo ahorita. Si nosotros proponemos comprar un vehículo y me entregan las llaves, está guardando silencio, pero está llevando a cabo ciertos actos que permiten presumir, es decir, hay un consentimiento tácito. Silencio asociado con elementos que permiten presumir el consentimiento, sí tendrían efectos. O bien, cuando hubo un contrato previo que regula nuestras relaciones entre las partes. Oye, si yo te propongo mandarte cierta mercancía y tú no me respondes en un día, quiere decir que si la aceptas. Ok, entonces ya hay un contrato marco que nos da pauta a que en caso de guardar silencio en ciertas condiciones por cierto tiempo, se entiende que sí estoy yo aceptando, ¿no? O negándolo. Entonces tiene un efecto el silencio bajo las reglas ya establecidas en un contrato previamente celebrado. O bien cuando hay algún tipo de regulación legal. En materia administrativa, por ejemplo, existe la negativa o la afirmativa tácita, es decir, el silencio de la autoridad ante un trámite se presume que otorga o niega lo pedido por el particular. Entonces, es un caso regulado, aunque es en materia administrativa, pero nos permite entender cuando el silencio es regulado por una norma y tiene o está dotado de algún tipo de efecto. En el caso del Código Civil,
Silencios regulados lo podemos encontrar en el artículo 1669 del Código Civil, que nos dice, cuando alguno tuviera interés en que el heredero declare si acepta o repudia la herencia, pensemos un acreedor, mi deudor me debe, pero no ha dicho si acepta o no la herencia que va a recibir y bajo la cual pues tendría solvencia para pagarme. Entonces, yo como acreedor que soy interesado, justificado en que el heredero diga si acepta o no acepta, puedo pedirle que al juez, pasados 9 días de la apertura de la sucesión, que al juez le dé al heredero un plazo que no exceda de un mes para que dentro de él haga su declaración. Si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada. Entonces, si yo tengo interés porque me debe dinero esta persona, sé que heredó a algún familiar, pero no ha hecho la aceptación. Entonces, yo puedo ir con el juez y se le va a dar un plazo. Y en ese plazo, si él guarda silencio, si él sigue guardando silencio, entonces va a tener un efecto legal, que es la aceptación de la herencia según este artículo. Otro caso, mi artículo 2487. Si después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento, el arrendatario continúa sin oposición en el uso y goce del bien arrendado, continuará en el arrendamiento por tiempo indeterminado. Esto es lo que se conoce como tácita reconducción. Hay un silencio de ambas partes una vez que termina el plazo. Por ejemplo, se celebran constantemente los contratos de arrendamiento inmobiliario sobre las viviendas por un año. Entonces, se dice es un año forzoso. ¿Qué pasa cuando llegamos al año completo de celebrado el contrato y ambas partes guardan silencio y siguen en la ejecución del contrato? No hay una manifestación de voluntad de decir, deseo continuar en el arrendamiento, ni de parte del arrendador deseo que continúes en el arrendamiento. Simplemente hay un silencio de ambas partes y el contrato se prorroga bajo reglas especiales que básicamente consisten en que continúan en las mismas condiciones, pero pasa de ser de un año forzoso a ser por tiempo indeterminado, de tal forma que cualquiera de las partes lo puede dar por terminado. Entonces, hay un efecto derivado del silencio de ambas partes. Otro caso. Este viene del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, código que pues, próximamente va a quedar sin efectos, pero nos permite también entender cómo funciona un silencio regulado. Este artículo nos dice, nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes. Cuando alguno públicamente se jacte de otro, perdón, este artículo no, proviene del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco. Entonces, cuando alguno públicamente se jacta de que otro es su deudor, es decir, yo me ostento públicamente, digo, esta persona me debe dinero, entonces hay un procedimiento. El juez se va ante el juez, se presenta lo que le llamaban en Jalisco la acción de jactancia, y digo, esta persona está ostentándose públicamente como mi acreedor, pero no me ha presentado ningún tipo de reclamación. Entonces, el juez le da un plazo determinado para que presente su acción. Si él no presenta su acción, es decir, si guarda silencio respecto este requerimiento, entonces va a perder cualquier tipo de derecho que después le puede reclamar a la persona de cual se jactaba, que era su deudor. El consentimiento entonces se va a formar de la siguiente forma. Tiene que haber dos elementos, una oferta y una aceptación. Ese es el proceso mediante el cual se forma el consentimiento. Ahora bien, elementos relevantes en cuanto a la formación del consentimiento. Se hace una oferta de una persona a otra para la celebración de un contrato, lo que mencionaba hace rato. Yo te propongo comprar tu coche y debe haber un plazo para, pues, recibir la respuesta. El artículo 1804 del Código Civil nos dice, toda persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Si yo le digo, oye, te propongo comprarte tu coche, tienes un día para responderme si me lo vendes o no. Yo estoy manifestando mi voluntad de comprarlo, tengo que manifestar en cuánto te propongo a ti comprarlo y te doy un plazo de un día para decidir sí o no. Durante ese plazo, la persona que recibió la oferta puede o no aceptar, pero yo estoy obligado durante esos 24 horas que yo señalé a que si esta persona dice que sí, yo ya me quedo obligado. No me puedo retractar dentro de ese periodo que yo mismo establecí al momento de lanzar mi oferta. Que, oye, te compro tu coche, te doy un día para contestar. Y me habla la hora, oye, ¿qué crees que sí te lo compro? No, ya no te lo compro, ya no quiero.
Tú me dijiste un día, entonces durante ese día tú estás obligado por tu oferta. El siguiente artículo del Código Civil nos dice, cuando la oferta se hace a una persona presente sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. Y esta regla se extendió al uso de teléfono primero y después se modificó para añadir cualquier otro medio electrónico que permite la comunicación inmediata. En el ejemplo que estamos trabajando, si yo te digo, oye, te compro tu coche, ¿me lo vendes? Te doy tanto dinero por tu coche y no estoy señalando ningún plazo, pero estamos presentes. Entonces ahí se entiende que la aceptación debe ser en ese momento. Me dices sí o me dices no. Si vamos a pensar, se da la vuelta y se va, tácitamente me está diciendo no, no acepto. Entonces ya quedó desligado. Si al rato regresa, pues es que crees, ya lo pensé bien, sí, sí te lo compro. No, espérame. Yo estaba obligado nada más en la forma inmediata porque estábamos comunicándonos directamente. Y esta regla se extiende cuando pues, estamos por teléfono o cuando estamos mediante comunicaciones electrónicas que son inmediatas. Es decir, no sería lo mismo un correo electrónico que un chat. En un chat la comunicación sí puede ser inmediata. En un correo electrónico en principio no, pero sería discutible. Ahora bien, el siguiente artículo nos dice, cuando la oferta se hace sin fijación de plazo a una persona no presente, es decir, se mandaban las cartas con algún tipo de oferta, el autor de la oferta queda ligado por 3 días más el tiempo necesario para la ida y vuelta del correo público. Consideremos que estas reglas, estos artículos fueron creados a principios del siglo XX. Entonces, ni siquiera estaba tan generalizado el uso del teléfono. Existían algunos teléfonos, pero no todo el mundo tenía teléfono. Y entonces se acostumbraba todavía el uso de la carta. Por lo tanto, la regla tiene lógica únicamente en ese contexto, ¿no? Te doy 3 días más lo que tarda el correo público, es decir, el plazo general del correo, para ir y venir del lugar en donde tú estás, desde donde estoy yo. Insisto, reglas que han quedado un poco desfasadas porque pues ya más bien trabajamos con las reglas en cuanto a comunicaciones electrónicas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo debe ser la respuesta? La respuesta para que haya consentimiento simplemente puede ser un sí. Te propongo comprarte tu coche en tanto dinero. Ok, sí. Si no acepto lisa y llanamente, es decir, si no doy un sí contundente, si no te digo sí, pero te lo vendo más caro. Entonces, esta contrapropuesta vuelve a ser objeto de las reglas que ya habíamos visto. Es yo estoy lanzando una oferta. Estamos ahí presentes y ahora tú dime, ¿aceptas o no aceptas en el precio que ahora te estoy yo proponiendo? No me quedo pensando, me voy, ok, rechazó. ¿Por qué? Porque entonces se aplicó la regla de la inmediatez. Si no me respondiste de inmediato a mi contrapropuesta, entonces se tiene por no aceptada. Ahora bien, ¿en qué momento se forma el contrato? En el momento en que el proponente recibe la aceptación. ¿Sí? Insisto, piensen en estas reglas en donde no hay necesariamente la inmediatez, entonces tiene sentido la regla. Cuando hay comunicación inmediata, te propongo comprar, te acepto la oferta, ahí queda inmediatamente, pero cuando mediaban estas distancias y estas cartas, el consentimiento se formaba hasta que se recibía la respuesta por parte de la persona que proponía. Ahora bien, en estas reglas de comunicaciones diferidas podía ocurrir el fallecimiento del oferente. Y si al tiempo de la aceptación, es decir, cuando se recibía la carta de confirmación, ya había fallecido el proponente, sin que el aceptante fuera sabedor de su muerte, insisto, por la lentitud de las comunicaciones de la época, entonces los herederos de la persona fallecida estaban obligadas a sostener el contrato. Y finalmente, la regla de retracción. ¿Puedo echarme para atrás o no? La oferta se considera como no hecha, es decir, me puedo retractar, si la retira su autor y el destinatario recibe la retracción antes que la oferta. Y la misma regla se aplica al caso en que se retira la aceptación. Insisto, reglas un poquito desfasadas porque las comunicaciones actuales son bastante inmediatas, pero en aquellos casos en donde se mandaba a través del correo, bueno, yo lo mando y a lo mejor el correo puede tardar una semana, pero si me urge retractarme de la oferta que estaba haciendo, puedo mandar algún otro medio más rápido, ¿no? Pensemos un correo normal por vía del Servicio Postal Mexicano versus el telégrafo. Mando mi oferta por correo,
pero antes de que llegue el correo, manda un telegrama diciendo, retiro la oferta hecha mediante carta de fecha tal ingresada en el correo. Entonces se recibía primero la retracción que la oferta. Insisto, en reglas un poquito desfasadas. Esta regla en cuanto a tecnologías desfasadas, la propuesta y aceptación hechas por telégrafo producen o producían efectos si los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar. Lo que les decía, hay una serie de contratos o de acuerdos marco bajo los cuales operamos. Soy un proveedor de bienes y tú eres un consumidor de esos bienes. Yo soy ganadero, tú eres una persona que se dedica a comerciar carne en los mercados. Entonces ya tenemos un cierto marco de referencia de cómo llevamos a cabo nuestras operaciones. Y en ese marco, bueno, pues se podía pactar el uso del telégrafo y nos establecen aquí las condiciones que tenían que cumplirse para seguir utilizando, insisto, como medios válidos el telégrafo, ¿no? Porque el método natural era el uso de la carta mediante el servicio público de correo. Ahora bien, ya vienen ahí las reglas novedosas que se van montando sobre las reglas previamente hechas, es decir, las reglas de principios del siglo XX se van mezclando con las reglas del siglo XXI que incluyen el uso de medios electrónicos. Tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, no se requiere estipulación previa entre los contratantes para que produzca los efectos. Y esto es importante porque pensemos en cuántas plataformas hay de comercio electrónico en donde, por ejemplo, me pueden pedir que yo haga la celebración de un contrato previo, es decir, aceptas las condiciones, te registras y aceptas todo el marco de referencia que me está ofreciendo la plataforma. Entonces, ahí existe ese contrato marco, pero no es necesario, me dice el Código Civil. Realmente hay plataformas en donde sin necesidad de ser usuario registrado y por lo tanto haber aceptado las condiciones del uso de la plataforma, se permite entonces el uso electrónico perdón, la formación del consentimiento mediante los usos electrónicos sin la existencia del marco previo, ¿no? Y finalmente este otro artículo que también ya nos incluye el uso de medios electrónicos. Los supuestos previstos por el artículo anterior se tienen por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en forma íntegra, integridad de la comunicación, principio de integridad de la comunicación, o a través de dichos medios sea atribuible a personas obligadas y accesibles para su ulterior consulta. Es decir, que haya registros de la operación y que además tengamos alguna forma de identificación, lo que pueden ser, por ejemplo, las firmas electrónicas o el uso de tokens o básicamente pues el uso de ciertas contraseñas. Bien, vamos a suspender en estos momentos la clase en este tema de formación del consentimiento y se les va a remitir por correo electrónico un caso que es tomado de este libro, que es Derecho de las Obligaciones en 41 ejercicios prácticos de aplicación. Es un libro francés, así que vamos a analizar primero desde la óptica del derecho francés algunos casos y vamos después a analizar si nosotros concluiríamos lo mismo o no que los tribunales franceses, que tendrán su tradición, tendrán la redacción particular de sus normas, pero nos servirá para ir poniendo en práctica los conocimientos que estamos adquiriendo. Muchas gracias.